Bueno, educación. Sí, Qué educación gran es, tema, ¿eh? sí, sobre Sí, todo sí. cuando hay un recorte de presupuesto muy grande a nivel nacional que afecta a programas que realmente ayudaban y Sí, mucho a sí. todas las Dice que provincias. va a ser Mm. uno de los presupuestos más bajos de las últimas décadas, de los últimos años, para el 2025. Bueno, estamos con el conflicto universitario. Se dice que se eliminarán, por ejemplo, programas como Conectar Igualdad, que es la entrega de netbook Y, para y estudiantes pensá que eso secundarios. perjudica en su mayor medida a provincias como la nuestra. Claro, un poco la más Sí. postergadas, como se suele decir. Estamos ya en comunicación con Pablo Mainer, quien es integrante de Argentinos por la Educación, que nos va a comentar un poco y vamos a hablar con él acerca de esta situación, si es tan así, tan preocupante como se plantea. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas. Desde Norte Grande Federal y Somos Uno, Adriana y Miguel. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Todo bien, Pablo. Bueno, se plantea un escenario preocupante para el año que viene en cuanto a los números para el sector educativo. ¿Es tan así como se viene hablando? Bueno, sí, estamos con un nuevo informe de Argentinos por la Educación. En este caso, la idea era un poco evaluar la situación del presupuestaria, ¿no? En cuanto a la presentación del presupuesto 2025 y al mismo tiempo aprovechar para hacer una comparativa en relación a cuál es la inversión que se está realizando este año en comparativo con el año pasado, el 2023. Y bueno, hay algunos datos que nos sirven para evaluar cuál es la situación. Lo primero que tenemos que decir es que está previsto para el presupuesto 2025 una inversión del 0,88 del PBI para educación, ¿no? Acá vemos una pequeña baja con respecto a el 2000, al 2024, que fue del 0,91, y una baja bastante grande con relación al 2023, que fue el 1,48. Acá hay que recordar que Argentina tiene una ley de financiamiento educativo que establece el 6% del PBI como piso. Esto obviamente compuesto entre lo que aporta Nación y provincias. Acá estamos evaluando solamente Nación. Pero bueno, si vemos que en el año 2023 Nación aportó el 1,48 y el año que viene está presupuestado el 0,88, es una gran diferencia, ¿no? También podemos evaluar en términos reales, ¿no? En términos reales quiere decir, bueno, calculando la inflación, cuánto es lo que se invierte en educación. Y acá vemos un número bastante preocupante por la gran caída con respecto al año pasado. Eh, Nos da una caída del 40,20% en 2023 versus 2024. Según lo presupuestado, para el año que viene nos da una pequeña suba del 0,65, pero si tenemos en cuenta esta gran caída del 40%, esta pequeña mejora queda como medio insuficiente. Y esto también teniendo en cuenta que se está calculando en el presupuesto según la inflación del presupuesto. Si nosotros, por ejemplo, lo calculamos con lo que es el relevamiento de expectativas del mercado, es decir, la inflación de los privados, los que calculan los privados, ahí nos estaría dando nuevamente una caída en términos reales en inversión educativa. Entonces, bueno, la situación es bastante preocupante, ¿no? Bueno, y sobre todo, Pablo, recién lo mencionabas, con programas que eran sumamente importantes y que no van a estar más presentes y que afecta a provincias del norte, sobre todo, donde ayudaban y mucho, donde hay una diferencia muy, muy grande con respecto tal vez a otras provincias. En todas partes es sumamente importante esta incorporación, pero hay algunas que lo van a sufrir más que otras. Bueno, es muy importante lo que vos Mm, decís. Yo soy de la provincia de Santa ujú. Fe. Obviamente que la provincia de Santa Fe no está en las mismas condiciones que pueden estar provincias del noreste, Sí. noroeste. Cuando nosotros vemos el presupuesto nacional, el 65,5% del presupuesto se va en lo que es la educación superior universitaria, es decir, que queda un margen más chico para todo lo que es la educación básica. Y como bien decís, después de los años 90, donde la responsabilidad de la educación básica pasa a las provincias, se acentuaron las diferencias. Entonces, por eso es tan importante el rol que tiene Nación en este sentido, y sobre todo con algunos programas, como bien comentabas vos. Tengamos en cuenta que de tres de cada 4 pesos que se invierten en educación lo invierten las provincias y uno Nación. Entonces, por eso nosotros insistimos tanto con
que Nación vuelva a tener un protagonismo, pero bueno, hablando de los números, en lo presupuestado y cómo viene siendo la tendencia, vemos que esto está siendo al revés, en contramano. Nación como achicando, ¿no? el recurso en educación. Lo que sí también tenemos que decir en esto en relación a algo que va a beneficiar a las provincias es lo que está presupuestado para el plan de alfabetización, ¿no? Robustecer los planes de alfabetización en las provincias. Está estipulado un 11,6% del presupuesto del año que viene para estos programas. Esto es en convenio con cada una de las provincias, así que en ese caso estamos contentos porque, bueno, nosotros desde el año pasado estamos con la campaña de alfabetización, porque, bueno, vimos que es un gran problema que tiene Argentina, y, bueno, hemos tenido varios hitos con respecto a este tema, y, bueno, y ahora lo vemos reflejado en el presupuesto, para decir algo también positivo, ¿no? Excelente, Pablo, en ese sentido, porque bueno, acá en Chaco se está trabajando muy fuertemente en ese sentido, en lo que tiene que ver con lectura, comprensión de Ujú. texto y demás. Bueno, hay un trabajo importante del Ministerio de Educación de la provincia del Chaco. Cuando hablamos de disminución del presupuesto, ¿dónde se siente más? Uno, los papás están escuchando, están viendo y dice, bueno, en infraestructura, en salarios docentes, en elementos para un mejor funcionamiento de una escuela. ¿En dónde se resiente más? Bueno, lo primero que tenemos que decir es volver a repetir este dato, ¿no? Primero que 1 de cada 4 pesos lo invierte Nación, el resto es responsabilidad de las provincias. Ahí nosotros hace poco presentamos el Acuerdo por la Educación, donde, como te decía, insistimos con que Nación vuelva a tener más protagonismo, no solamente en el presupuesto, sino en lo que tiene que ver con política pública, ¿no? Después, en cuanto al porcentaje total de educación, el 66% se va a educación superior y nos queda un 40% para todo lo que es educación básica, es decir, lo que tiene como responsabilidad las diferentes provincias. Y de ese presupuesto, 9 de cada 10 pesos se van en sueldos Claro. docentes, ¿sí? Que además vemos que el sueldo docente está muy por lo bajo. Entonces queda un margen muy pequeño para poder realizar otro tipo de políticas, como algunos programas, como cuestiones de infraestructura y demás. Entonces, bueno, la situación es bastante crítica. Nosotros siempre decimos, la cuestión presupuestaria no es el único eslabón en el sistema educativo, pero sí es la condición necesaria, ¿sí? Si no están los recursos, si no se usan de forma eficiente, es muy difícil poder planificar políticas públicas efectivas. Entonces, por eso el presupuesto es tan importante y por eso insistimos con que se cumpla con la ley de financiamiento educativo que establecía el 6% del PBI. Es lo que invierten los países en vías de desarrollo o que apuestan muy fuerte a la educación y a la ciencia. Pablo, aprovecho esta entrevista, ya que estamos hablando de educación, me gustaría conocer tu opinión con respecto, bueno, a este paro, estas aulas abiertas que se está realizando en todo el país con respecto, bueno, a estos pedidos y si estás de acuerdo en que se auditen las diferentes universidades de todo el país, como lo plantea el gobierno nacional. Bueno, no, lo primero que hay que decir es que las Mm, universidades tienen un sistema de auditoría. sí. Es importante que se transparente el uso de recursos. Eso no solamente en lo educativo ni en las universidades, sino que tiene que ser en toda política pública. Pero al mismo tiempo es importante también que el gobierno nacional nos diga, bueno, ¿cuál es la política universitaria? ¿Sí? Porque el recorte por el recorte mismo Ujú. o la auditoría por la auditoría misma, mientras tanto las universidades tienen que funcionar. Por lo tanto, sería importante, bueno, en el mientras tanto, ¿qué es lo que se hace con las universidades? ¿Cómo garantizamos su funcionamiento? Nosotros lo vemos en las universidades, sobre todo del interior, en mi caso de Santa Fe, que realmente se les dificulta hoy en día con los presupuestarios. Entonces, es importante que haya procesos de transparencia, pero al mismo tiempo la política educativa tiene que seguir adelante. Entonces, bueno, ¿cuáles son esos programas? ¿Para qué queremos un gasto más eficiente? ¿Cuáles van a ser las políticas educativas para mejorar el sistema? Que todos estamos de acuerdo que tiene que mejorar, ¿no? Pero me parece que es importante la lucha, es una lucha que se está dando en todo el territorio nacional, donde hay un consenso dentro de todas las universidades. Esto también se hace muy democráticamente, donde se vota en asambleas. Así que bueno, también sería importante que nos empecemos a movilizar por otras cuestiones de la educación, no solamente por la educación universitaria, sino que también por la educación básica, que como vemos, por ejemplo, en lo presupuestario, se va a ver bastante afectada si esta tendencia sigue así.
Entonces sería importante que todos nos empecemos a involucrar también, los niños y los padres de la educación básica, ¿no? Que además es la más universal y además la que nuestro sistema establece como obligatoria. Pablo, te agradecemos mucho esta comunicación con Norte Grande y Somos Uno. Abrazo grande. No, por favor, gracias a ustedes. Muy amable. Pablo Mainer, director de Hablemos de Bullying y también integrante de Argentinos por la Educación, hablando acerca de esta baja en el presupuesto educativo para el año 2025.